Lucio VII Severo fue emperador romano desde abril del año 193 a febrero del 211 después de Cristo, de ascendencia Livia Leptis Magna, que provenía de una prominente familia púnica local que tenía un historial de ascendencia de rango senatorial como consular. Su primera visita a Roma fue alrededor del año 163 durante el reinado de Marco Aurelio y Lucio Vero. Fue protegido por su primo Cayo VII Severo y entró al Senado romano en el año 170 cuando su primo se dirigió a África como procónsul. Alrededor del año 173 y 174 después de Cristo, Severo se casó con Pasia Marciana alrededor del año 175 después de Cristo, quien tenía orígenes púnicos igual que él. Sin embargo, murió 10 años después, cuando era gobernador de Galia y vivía en Lugdunum. Se casó con Julia Domna de Emesa alrededor del año 187. Ella era de ascendencia de una familia de grandes sacerdotes de El Gabal. El ascenso de Severo como emperador inició con el asesinato del disoluto gobernante Cómodo en el último día del año 192. El sucesor de Cómodo, el respetado, aunque anciano Pertinax, fue nombrado rápidamente emperador. Sin embargo, las acciones de Pertinax como emperador enfurecieron a los miembros de la Guardia Pretoriana, quienes no les agradaban sus esfuerzos por imponer una disciplina más estricta. Además, la incapacidad de Pertinax de cumplir las demandas de la Guardia de las pagas atrasadas llevó a su revuelta, que terminó con el asesinato del emperador. Después de ello, la Guardia Pretoriana procedió cínicamente a subastar el trono imperial al mejor postor, siendo la persona que pague más la que tendría el apoyo de la Guardia y por lo tanto el trono imperial, un senador rico y prominente. Marco Didio Juliano, tal vez como broma al principio, procedió a superar a todos los demás en la subasta y así fue proclamado emperador por los pretorianos, solo por el hecho de que prometió pagarles la mayor cantidad de dinero. Este asunto provocó un resentimiento muy grande y considerable entre la población romana, que denunció abiertamente a Juliano y la forma en que la adquirió. Noticias de tales disturbios se extendieron hasta las provincias y se llevó al surgimiento de 3 posibles candidatos para desafiar al gobierno de Juliano. El primer candidato era Clodio Albino, gobernador de Britania. El segundo era Pesino Níger, gobernador de Siria. Y el tercero era, por supuesto, Séptimo Severo, quien gobernaba la provincia de Panonia Superior en la frontera danubiana. Los 3 gobernadores surgieron como posibles candidatos principalmente porque cada uno mantenía provincias defendidas por 3 legiones cada una. Esto no solo le dio al gobernador una poderosa base militar de 3 legiones, sino que también aseguraba las provincias adyacentes a ellos se unirían a su causa, en caso de que decidieran apostar al trono imperial. Tanto Albino como Níger no lo hicieron. Severo, al hacer su pretensión al trono, tenía una gran ventaja sobre estos 2 hombres, y no solo en términos de propaganda, sino que él había servido anteriormente a Pertinax y se presentó exitosamente como el vengador de Pertinax, incluso adoptando el nombre de el emperador asesinado, sino que también en términos de ubicación, ya que Panonia era la más cercana a Italia y Roma, para prevenir un posible enfrentamiento entre Clodio en Britania. Se aseguró su apoyo principalmente al prometerle el título de César y así un lugar en la sucesión imperial en caso de que Séptimo tuviera éxito, después de asegurar la lealtad de las 16 legiones del Rin. El Danubio
a su causa, Severo se marchó hacia Italia y a 500 kilómetros de Roma fue reconocido por el senador como emperador. Juliano fue ejecutado y Severo fue recibido en Roma el 9 de junio del año 193. Con su ascensión, el año 193 después de Cristo es conocido como el año de los 5 emperadores. Severo rápidamente disolvió la existente guardia pretoriana y la reemplazó con una fuerza más grande reclutada de las legiones danubianas bajo su mando. Para fortalecer su gobierno en Italia, también levantó las 3 nuevas legiones. Proporcionó la segunda de ellas no lejos de Roma, en Alba, e incrementó el número de vigiles, cohortes urbanas y otras unidades en la ciudad de Roma. También incrementó ampliamente la guarnición general en Roma, habiendo asegurado Roma y por el momento la lealtad de Albino en el oeste. Severo organizó una campaña para marchar a las provincias orientales para eliminar a sus rivales, en este caso a Níger. Las fuerzas de Severo proporcionaron repetidas derrotas a Níger, expulsando a sus tropas de Tracia, después derrotándolo en Sicilia y Linea, y finalmente derrotándolo en Isos en el año 194 mientras estaba en el este. Severo volvió sus fuerzas contra los vasallos partos que habían apoyado a Níger. Sus pretensiones rápidamente sometió a los reinos de Orsonia y Adiabene, tomando los títulos de Particus Arabicus y Particus Adiabericus como victorias para solicitar su reputación e intentar vincular una nueva dinastía con la de los antoninos. Se declaró hijo certificado del emperador Marco Aurelio y hermano del deificado Cómodo. Además, le otorgó a su hijo mayor Marco Aurelio Antonino, más tarde el emperador Caracalla, el título de César. Este último movimiento lo llevó a un conflicto directo con su antiguo aliado Clodio Albino, quien inicialmente recibió ese título a cambio de su lealtad. Al darse cuenta de que Severo tenía una intención de destacarlo, Albino se rebeló y cruzó sus legiones hacia la Galia, y Severo se apresuró hacia el oeste para enfrentarse a Albino en la batalla de Lugdunum, donde lo derrotó en una reñida y sangrienta guerra en febrero del año 197 después de Cristo. Después de derrotar a Albino, Severo era ahora el único emperador del Imperio Romano. En el verano del año 197, Severo viajó una vez más a las provincias orientales, donde el Imperio Parto había tomado ventaja de su ausencia para asediar Nisibis, en la Mesopotamia romana. Después de romper el asedio parto, procedió a marchar por el Éufrates, atacando y saqueando las ciudades partas de Seleucia, Babilonia y la capital parta de Ctesifonte. Le hubiera gustado continuar con sus campañas más adentro del Imperio Parto, aunque Dion Cesio afirma que se le impidió hacerlo debido a la falta de inteligencia y conocimiento militar que los romanos tenían acerca del territorio parto. Luego, Severo volvió contra la fortaleza de Arta en Irak, pero no consiguió tomarla después de 2 intentos de asedio. Después de llegar a un acuerdo con Arta, Severo declaró la victoria en Oriente tomando el título de Particus Maximus. El Senado le votó un arco triunfal en el Foro Romano, que aún permanece de pie. Fue durante este tiempo que se organizaron las tierras al norte de Mesopotamia capturadas por los partos en la nueva provincia de Mesopotamia romana, que Dion afirma que Severo esperaba que sirviera como un baluarte para Siria contra futuras invasiones partas. Que tan efectiva fue la política en años posteriores al reinado de Severo es un asunto que está abierto al debate.
Luego, Severo viajó a Egipto en el año 199 después de Cristo, reorganizando las provincias después de regresar a Siria para una estadía de un año. A finales del año 200, Severo finalmente viajaría de vuelta a Roma en el verano del año 202 después de Cristo para celebrar sus decenales con unos juegos de victoria, además de dar a su hijo Antonio en matrimonio con la hija del confidente prefecto del pretorio Pausiano, quien después fue asesinado gracias a las intrigas de Antonino. El otoño del mismo año, Severo viajó a su tierra natal de África, reconociendo y patrocinando enormemente la ciudad natal de Severo de Leptis Magna, así como la Útica y Catargo. En Leptis Magna dirigió un enérgico programa de construcciones de monumentos, proporcionando calles con columnas, un nuevo foro, una basílica y un nuevo puerto para su ciudad natal. También utilizó este tiempo para aplastar a las tribus del desierto, en especial a los garamantes, que habían estado acosando las fronteras africanas de Roma. Severo expandió y reforzó la frontera africana, incluso expandió la presencia romana en el Sahara, reduciendo así las actividades de asalto. Estas tribus fortalecían y ya no podían atacar tierras romanas, con la impunidad de escapar de vuelta al desierto. Severo regresó después a Italia en el año 203, donde permaneció hasta el año 208 celebrando los Juegos Seculares en el año 204 después de Cristo. Luego, Severo lo reemplazó a Plausiano con el jurista Papiniano. Sumen en caso del nuevo prefecto, así como los juristas Ulpiano y Paulo, hizo que era de Severo una época dorada de la jurisprudencia romana. En el año 208, los combates a pequeña escala en la frontera romana en Britania le otorgó a Severo la excusa perfecta para lanzar una compañía. Ahí quedaría hasta su muerte en el año 211 después de Cristo. Esta compañía Severo esperaba tener la oportunidad de alcanzar gloria militar, más aún trajo consigo a sus hijos Antonino y Geta con las esperanzas de producirles algo de experiencia administrativa y militar necesaria para mantener el poder imperial. Hasta este punto, los dos hijos habían pasado el tiempo peleándose violentamente, así como comportándose como niños y libertinos de juegos por los establecimientos menos reputados de Roma. Las intenciones de Severo en Britania eran casi con certeza someter a la isla entera y ponerla completamente bajo el dominio romano. Para lograr esto, Severo reparó y renovó muchos de los fuertes a lo largo del muro de Adriano, con la intención de usar el muro como base de la cual lanzar una campaña para conquistar el norte de la isla en Britania, dejando a Geta al sur, supuestamente como responsable de la administración civil al sur del muro. Severo y su hijo Antonino hicieron campaña en el norte, especialmente en lo que ahora es Escocia. El curso de la compañía fue un mixto para los romanos. Las tribus nativas de Caledonia no se enfrentaron a los romanos en una batalla abierta y utilizaron tácticas de guerrilla contra ellos, y eso causó grandes bajas en los romanos. Sin embargo, para el año 210 después de Cristo, las tribus del norte impidieron la paz y Severo aprovechó la oportunidad para construir una nueva base en Carpou, el río de Tay. Para futuras compañías, también tomó el título británico para él y sus hijos para poder conmemorar esta victoria. Este éxito fue corto, sin embargo, ya que las tribus pronto se rebelaron contra él. Para este momento, en el año 211, Severo no pudo continuar con sus campañas contra ellos.
Murió en Eboracum el 4 de febrero del año 211 después de Cristo. El reinado de Severo fue testigo de la implementación de reformas tanto en las provincias como en el ejército que tuvieron consecuencias a lo largo de este plazo. Después de las derrotas de sus rivales, Severo resolvió en no tener otra forma de perder de la misma manera que lo hizo. Por ello, dividió las provincias en 3 legiones, de Pononia y Siria, para disuadir a futuros gobernadores de rebelarse. Pononia se dividió en las nuevas provincias de Pononia Superior y Pononia Inferior. Siria fue dividida en Siria Coele y Siria Fenicia. Britania también fue dividida en 2 provincias, Britania Superior y Britania Inferior. Aunque se debate si Severo o su hijo sucesor, Caracalla, hicieron esto. Severo también se destaca por las reformas en el ejército. No solo incrementó enormemente el tamaño del ejército, sino que también, para garantizar su lealtad, aumentó el salario anual de los legionarios de 300 a 500 denarios. Muchos habrían visto este aumento como atrasado, ya que el último aumento de los soldados había sido otorgado por el emperador Domiciano en el año 84 después de Cristo. Severo, para pagar estos aumentos, tuvo que envilecer la moneda de plata. Parece que los efectos a largo plazo que tuvo esto puede haber tenido la inflación, pero fueron mínimos, aunque Severo sentó precedente para que los futuros emperadores continuaran envilleciendo la moneda de plata para pagar al ejército. Los historiadores Dion y Herodiano criticaron a Severo por estos aumentos salariales, principalmente porque ejerció más presión financiera sobre la población civil para mantener un ejército más grande. Además, Severo finalizó la prohibición de matrimonio que había existido en el ejército romano, permitiéndoles a los soldados el derecho de casarse y tomar esposas. Algunos han argumentado sobre esta medida como una reforma positiva, ya que otorgó derechos legales a las esposas de los soldados que antes de la prohibición no tenían ningún recurso legal, ya que sus relaciones eran informales y no vinculadas legalmente. Severo estaba tan preocupado por la lealtad del ejército que en su lecho de muerte se ha dicho que aconsejó a sus 2 hijos diciendo: sean buenos el uno con el otro, enriquezcan a los soldados y maldigan al resto. Muchas gracias. Publio Septimius Geta, en latín Publius Septimius Geta, nacido en Roma el 7 de marzo del año 189, más conocido en la historiografía romana como Geta. Él fue un emperador romano que gobernó del 4 de febrero al 19 de diciembre del año 211. Geta nació en la familia de Septimio Severo, proclamado emperador en el año 193 y Julia Ronda. Tras la muerte de su padre, junto con su hermano mayor Caracalla, ascendió al trono, pero después de menos de un año de reinado fue asesinado por orden de este último. En sus primeros años, el autor de la biografía de Geta, en la historia de Augusta Helio Esparciano, escribe que Publio nació 6 días antes de las caléndulas de junio 3, es decir, el 27 de mayo. Sin embargo, esta datación es incorrecta, ya que la primera fecha está confirmada por la vida de las santas Perpetua de Felicidad y el mensaje de Dion Casio. Geta recibió su nombre de su abuelo paterno y era solo 11 meses menor que su hermano Caracalla, quien había nacido el 4 de abril del año 188. Cuando Geta nació, su padre se encontraba en Roma, de donde llegó procedente de Galia, provincia en la que era gobernador y se disponía a partir hacia Sicilia, donde había sido nombrado procónsul. En el año 193, cuando desempeñaba el cargo de gobernador de la provincia superior, Septimio Severo se proclamó emperador tras la muerte de Pertinax y como resultado del estallido de la guerra civil se convirtió en el único gobernante tras la derrota a sus 2 rivales, Pescenio Níger y Clodio Albino.
En el año 195, para legitimar su gobierno, Septimio Severo se declaró hijo adoptivo de Marco Aurelio y hermano de Comodo, y en consecuencia Caracalla comenzó a ser considerado nieto de Marco Aurelio y recibió el nuevo nombre de Marco Aurelio Antonino, y más tarde el título de César. A su vez, Geta cambió su panoramen de Publio a Lucio, que contenía una referencia al cogobernante Marco Aurelio, Lucio Vero, pero no fue declarado pariente de los antoninos. Es obvio que Septimio Severo dio preferencia a Caracalla y lo consideró su principal heredero, mientras que Geta, en palabras de Michael Meckler, era un repuesto. En el año 197, Geta acompañó a su padre en la campaña contra los partos junto con su hermano y su madre. Al año siguiente, tras la victoria de los romanos sobre los partos en la batalla, el 28 de enero de 198, el emperador proclamó a Geta César y príncipe de la juventud, y a Caracalla Augusto. Entre el año 199 y 202, Geta viajó por el imperio y primero visitó las provincias orientales, luego fue a Tracia, Mesia y Panón. En el año 202, junto con su padre y su hermano, visitó el norte de África y el paso del invierno en la ciudad natal de Septimio Severo, donde se conserva una estatua dedicada a él. La propaganda intentó en vano ocultar la enemistad irreconciliable entre Caracalla y Geta. Herodiano dice que se peleaban constantemente, ya fuera por su pasión a la música, el espectáculo o a las peleas de gallos, aunque Septimio Severo tomó medidas para acabar con esto. El suegro de Caracalla, el prefecto pretoriano Cayo Fulvio Plauciano, también trató de contener el odio de los dos hermanos, pero después de su asesinato, como dice Dion Casio, nadie detuvo a los jóvenes. Entre el año 205 y 207, Geta junto a Caracalla y su padre visitaron la Campanina. El emperador trató de reconciliarlos y los nombró a los cónsulos en el año 205. Herodiano escribe que Severo trató de persuadirlos de que vivieran en paz y armonía, pero seguía recordándole cuentos y obras de teatro de antaño, contándoles una y otra vez las desgracias sufridas por los hermanos reales como resultado de la disensión. En el año 209, el emperador y su familia se trasladaron a Britania, donde se realizó una campaña militar. Ahí, mientras Caracalla estuvo con su padre con el ejército enfrente, Geta permaneció en Eboracum con su madre, donde asumió la administración civil de la provincia. A finales del año 209, Severo proclamó a Geta Augusto, lo que le equipaba con su hermano. La promoción de Geta llegó sorprendentemente tarde, considerando que era menos de un año menor que Caracalla, por lo que tuvo que esperar así 12 años para poder alcanzar una posición de igualdad. Aparentemente, hacia el año 210, el emperador se dio cuenta que claramente era imposible contar con el hecho de que Caracalla convirtiera a su hermano en cogobernante. Mientras tanto, la lucha en Britania se prolongó. Además, que Septimio Severo no participó hasta en el año 210, debido al deterioro que tenía de su estado de salud. Finalmente, el 4 de febrero de 211 falleció en Eboracum y en consecuencia, Geta y Caracalla subieron al trono. El gobierno y fallecimiento de la campaña británica se complementó aparentemente con la retirada de todas las tropas romanas, ubicadas al norte del muro de Adriano. Al parecer, Caracalla tenía prisa por volver a Roma para reforzar su posición. Además, despidió a muchos de los consejeros de su padre y ejecutó a algunos, tomando las cenizas de Severo, y en el verano del 211 los hermanos regresaron a la capital, pero en el camino se peleaban constantemente y temían que uno de ellos envenenara al otro, por lo que se quedaban juntos y no comían en la misma mesa. Dion Casio dice que Caracalla quería matar a Geta mientras su padre aún vivía, pero no se atrevió, y tras su muerte los soldados detuvieron, ya que sentían simpatía por Geta, especialmente porque se parecía mucho físicamente a su padre.
A su llegada de Roma realizaron todas las ceremonias necesarias, culminaron con el funeral oficial del difunto César y luego dividieron el palacio por la mitad. Bloquearon todos los pasillos entre ambas partes, entre los hermanos. Estalló una pugna con el apoyo entre los senadores, entre los cuales la mayoría presuntamente se inclinó del lado de Geta. Según una controversia, una hipótesis, los seguidores de Geta tenían influencia en este imperio, mientras que Caracalla encontraba apoyo en el oeste, especialmente entre las tropas de las provincias del Rin y del Danubio. Geta y Caracalla incluso se plantearon dividir el imperio, con Geta controlando las provincias orientales, con la capital Antoquia, Alejandría, Caracalla, las provincias occidentales con el centro de Roma. Pero Juliadón obstaculizó el plan de los dos Augustos y declaró lo siguiente: mar y tierra, mis niños, habéis encontrado una manera de dividir, como habéis dicho, el Golfo Propóntico separa los continentes, pero vuestra madre, ¿cómo la vais a dividir a ella? Como soy infeliz y miserable, ¿cómo voy a ser desgarrada y separada para ustedes dos? Matadme primero y después de que lo hayas hecho, reclamar vuestra parte, que cada uno realice los ritos funerarios de su porción. Así también yo, junto con la tierra y el mar, quedaré dividida entre ustedes. Probablemente la emperatriz temía perder completamente la influencia sobre sus hijos. En cualquier caso, los intentos de encontrar una confirmación del intento de dividir el Estado romano mediante la epigrafía han sido infructuosos. Caracalla decidió matar a Geta durante las Saturnales. Sin embargo, este plan fracasó, ya que se difundieron rumores sobre sus intenciones y en consecuencia Geta reforzó la seguridad de su alojamiento con soldados y gladiadores entrenados que estaban de guardia día y noche. Tras esto, Caracalla eligió una estrategia diferente, indujo a su madre a invitarlos a ambos solos a su apartamento con el fin de reconciliarlos. Una vez Geta entró a la habitación, los centuriones de Caracalla lo atacaron y lo mataron en brazos de su madre. Posteriormente, Caracalla se dirigió al campamento de los pretorianos, donde declaró que había escapado de un atentado contra su propia vida. Según el emperador, Geta fue asesinado porque estaba conspirando contra él. Al día siguiente, en el Senado, Caracalla anunció una amnistía a todos los exiliados, pero desencadenó una sangrienta persecución contra los partidarios de Geta, y según Don Casio, 20.000 personas perdieron la vida. Asimismo, el cuerpo del difunto emperador fue incinerado. El asesinato de Geta está fechado de diferentes formas: el 19 de diciembre, el 25 de diciembre, el 26 de diciembre del año 211 o principios del año 212. Tras la muerte de su hermano, Caracalla lo condenó con la damnatio memoriae y ordenó que su nombre fuera borrado de todos los registros. Solo en el año 219, tras la tragedia de Heliogábalo a Roma, sus restos fueron trasladados al mausoleo de Adriano, ahí enterrados junto a las cenizas de su padre y hermano. Apariencia y cualidades personales. El autor de la biografía de Geta en la Historia Augusta, Elio Espartano, describió la apariencia y los hábitos del emperador de la siguiente manera: Geta tuvo en la adolescencia una adolescencia áspera, pero no cruel. Era hermoso, pero hablador, glotón y el hábito de vinos preparados de diferentes maneras. Mostró una decidida afición por las letras, especialmente por los escritos antiguos, y siempre recordó las máximas de su padre. Su voz era sonora, a pesar de cierta tartamudez. Era cuidadoso en el vestido, hasta el punto de lamentarlo de su padre. En cuanto recibía algún regalo de los que lo solían hacer al palacio, lo empleaba en su adorno y nunca daba nada a nadie. Las principales fuentes de información sobre Geta son las obras históricas de sus contemporáneos Dion Casio, Herodiano. La obra del primero da una impresión desfavorable del emperador, describiendo a su intemperancia. Herodiano, por otro lado, da evaluaciones diametralmente opuestas de Geta. En el lugar describe que este último estaba mimado por el lujo, el estilo de vida metropolitano y la pasión por varios espectáculos.
En otro, por lo contrario, ensalza su descendencia y modestia, pero a pesar de la escasa evidencia confiable de Geta, su asesinato fue por orden de su propio hermano, que contribuyó a la creación de una leyenda realizada por él. Lucio VII Vasiano, Caracalla. El día de hoy hablaremos de una figura extraordinariamente controvertida desde su reinado, ya que contra la decidida oposición en muchos de los historiadores que sin duda contribuyeron a acentuar la sombra del tiempo de este hombre, se mantuvo en el poder. Es importante mencionar que era controversial por sus medidas y los edictos de la ciudadanía. Al mencionar a Caracalla, encontramos muchas dudas sobre su vida y su finalidad. Pero antes de comenzar a mencionar y a exponer la vida, logros y características, es de suma importancia el conocer de dónde proviene Caracalla. Séptimo Severo es su señor padre, persona que llegó al trono en el año 193 después de Cristo, en circunstancias que eran muy complicadas. Era un emperador de origen africano, recibe un estado en guerra y crea una nueva dinastía. Julia Domna, su señora madre, de origen sirio, procedía de la ciudad de Mesa o descendiente de una familia real, eran gobernantes de Mesa. Luego de su matrimonio, recibió muchos honores, ya que era participante en la toma de decisiones y tenía un papel muy importante y destacado en la vida de las mujeres romanas. En sus tiempos nadie se atrevía a referirse a él como Caracalla, ya que Caracalla hace referencia a una prenda de vestir que era utilizada sobre la armadura y específicamente era utilizada por los galos. Caracalla se caracterizaba por su gusto a la vida militar. Su señora madre siempre solía acompañarlos a cada campaña. Tras la toma del poder por su padre y con solamente 7 años de edad, fue nombrado César y por lo tanto era un sucesor. Entonces su padre ordenó el cambio de su nombre de nacimiento, Lucio VII Vasiano, por el nombre de Marco Aurelio Antonino. En otro intento de legitimidad, al encontrarse ficticiamente con la prestigiosa dinastía anterior, el 28 de enero de 198, con la victoria de su padre en Patria, fue nombrado Augusto y por ende formalmente coemperador, nombrado simultáneamente de César a su hermano Geta, quien se incorporó en el año 209 como tercer coemperador. En la infancia de Caracalla podemos encontrar que era un niño muy estudioso, obediente, que tenía un carácter benévolo y solía defender a los ciudadanos, pero también solía enojarse mucho con su padre por sus tomas de decisiones. A medida que fue creciendo, su carácter fue tomando un giro totalmente diferente. Sufrió cambios en su carácter ya que era mucho más fuerte. Empezaron a ser mucho más notorios los cambios y los conflictos con su hermano Geta. Tal situación que ponía en qué pensar a su padre, ya que los anhelos de su padre era que tales emperadores se quedaran reinando durante esta dinastía. En el año 202, Séptimo Severo casó a Caracalla en contra de su voluntad con Fulvia Plausila. Al momento de que Caracalla es unido en matrimonio en contra de su voluntad, pero posteriormente adoptó las típicas actitudes de un tirano, enérgico, vengativo, orgulloso e incluso violento. Sin embargo, debe enterarse de que este cambio de carácter pudo deberse a la situación tan difícil que se vivía en Roma. Los recursos, las relaciones entre Geta y Caracalla no eran una de las mejores, pero luego de la muerte de su padre, estas relaciones empeoraron aún más por la herencia del trono que fue el 4 de febrero de 211. Esta guerra terminó en la muerte de Geta, que fue ordenada por su mismo hermano Caracalla. Luego de esta muerte,
Luego de esta muerte se dieron las ejecuciones a más de 20.000 hombres que eran testigos de la muerte de Geta. Luego de que Caracalla ejecutara estos acontecimientos, tomó la decisión de salir de Roma, ya que la población lo odiaba por las ejecuciones masivas que él mismo había provocado. Luego de abandonar Roma, decide residir en Germania, luego en donde comenzó a socializar con los ciudadanos. Caracalla, al llegar a este lugar, dejó por completo todos los lujos que él tenía. En este lugar dirigió varias campañas que fueron exitosas en las guerras en sus campañas. En mayo de 215 levantó su propio campamento en Alejandría y visitó la tumba de su ídolo. Sin embargo, esta visita al final fue trágica. Tras la propagación de una sátira, asesinaron de su hermano Geta, ya que Geta había sido asesinado por órdenes de él, muchos hombres se levantaron en contra de él. Este hecho impulsó un nuevo odio contra el emperador Caracalla. En el imperio de Caracalla es muy importante mencionar y resaltar los siguientes datos sobre su vida. En el imperio de Caracalla, el romano más distinguido que cayó en la campaña de ejecuciones de Caracalla fue Papiano, el jurista. Había acompañado a Severo a Britania y a la muerte del emperador fue hecho tutor de Caracalla y de Geta, que solo tenían un poco más de 20 años. Trató de mantener la paz entre ellos, pero lamentablemente fracasó, como les ocurre a menudo a los conciliadores. Se ganó la enemistad de ambas partes y probablemente habría sido ejecutado con igual rapidez que fue ejecutado Geta. Caracalla, al igual que Calígula, Nerón y Cómodo, fue echado a perder por haber sido criado en la corte como un emperador. Fue escasa valez, pero solo fue un reinado de 6 años bajo su gobierno. Se constituyeron en Roma se constituyeron los enormes baños que llevan el nombre de Caracalla, que cubrían 33 acres. Sus ruinas, los hombres tenían el hábito de tomar baños, en donde los baños habían sido aumentados, fueron populares a través de la historia romana y en el imperio llegó a la cumbre del lujo. Los baños públicos eran grandes construcciones con sus habitaciones en las que un bañista podría pasar de un baño a otro con temperaturas diferentes como lo era caliente, tibio y frío. Habían habitaciones con vapor de agua, habitaciones para hacer ejercicios. Sus ruinas están constituidas en Roma y el hábito de tomar baños habían aumentado de popularidad a través de la historia romana y en el imperio llegó a la cumbre del lujo. Los baños públicos eran grandes construcciones con habitaciones en las que los bañistas podrían pasar de un baño a otro con temperaturas diferentes, caliente, tibio y frío. Habían habitaciones con vapor de agua, habitaciones para hacer ejercicio y luego donde la gente podía ser untada con aceites o recibir masajes. Hasta habían salones donde un cliente podría descansar, leer, conversar o reír. Los precios no eran elevados, los baños tenían una gran popularidad. Ciertamente la popularidad de los baños es mucho más admirable que de los horribles combates de gladiadores y con animales. Sin embargo, para los sacrificios romanos, los estojos y sobre todo para los primeros cristianos, el lujo que rodeaba los baños hacía que su práctica les pareciera indecente y vergonzosa. En particular, algunos lugares surgió la costumbre de que los hombres y las mujeres usaban los baños simultáneamente, y esto era horrible para los moralistas, quienes imaginaban que allí se practicaban todo género de perversiones, cosa que probablemente no ocurría, y es así como la historia de Caracalla ha trascendido en Roma y en los lugares de su imperio. Vario Avito Bassiano, más conocido como Helio Gábalo, fue un noble sacerdote romano.
emperador de la dinastía Severa que reinó desde 218 hasta 222. Era hijo de Julio Soemia Bassiana y Sexto Vario Marcelo, y en su juventud sirvió como sacerdote del dios Elgabal en su ciudad natal. Al convertirse en emperador, tomó el nombre de Marco Aurelio Antonino Augusto y solo fue conocido como Heliogábalo. Mucho tiempo después de su muerte, en 217, el emperador Caracalla fue asesinado y reemplazado por su prefecto del pretorio, Marco Opelio Macrino. La tía materna de Caracalla, Julia Mesa, promovió con éxito una revuelta entre el Agio III Gallica para conseguir que su nieto mayor, Heliogábalo, fuera declarado emperador en su lugar. Macrino fue derrotado el 8 de junio de 218 en la batalla de Antioquía, con lo cual Heliogábalo, de apenas 14 años de edad, ascendió al trono imperial y comenzó un reinado marcado literalmente por la polémica. Durante su mandato, Heliogábalo hizo caso omiso de las tradiciones religiosas y los tabúes sexuales de Roma. Reemplazó al dios Júpiter, cabeza del panteón romano, por el dios Sol, Invicto, y obligó a miembros destacados del gobierno de Roma a participar en los ritos religiosos en honor de la deidad de la que él era sumo de sacerdote. Se casó hasta 5 veces y se dice que otorgó favores a personas que se creía pudieran ser sus amantes, homosexuales, que prácticamente marcaban como la historia de Roma, hasta el punto de que se le acusó de haberse prostituido él mismo en el Palacio Imperial. Su comportamiento provocó el rechazo de la guardia pretoriana y del Senado romano. En medio de una creciente oposición, Heliogábalo, de solo 18 años de edad, fue asesinado y reemplazado por su primo Alejandro Severo el 11 de marzo de 222, en un complot tramado por su abuela Julia Mesa y por miembros de la guardia pretoriana. Heliogábalo desarrolló entre sus contemporáneos una reputación de excentricidad, decadencia y fanatismo, que fue probablemente exagerado por sus sucesores y rivales políticos. Esta propaganda trascendió posteriormente y como resultado de ello, Heliogábalo es uno de los emperadores romanos más vilipendiados por los historiadores antiguos. Por ejemplo, Edward Gibbon escribió que Heliogábalo se abandonó a los placeres más groseros y a una furia sin control. Niebuhr consideró que el nombre de Heliogábalo quedaba grabado en la historia por encima de otros, debido a su indescriptiblemente desagradable vida. Fundó una legión militar y el mayor límite que tenían los hombres que estaban ahí era el tamaño del miembro que tenían. Es decir, que si tenían un miembro grande, pues serían candidatos para ser escoltas de Heliogábalo. Y se cree que ahí es donde él conoció a sus 2 amantes, que fueron nombrados Diocles y Aurelio. Con Sótico, Aurelio Sótico duró poco, ya que cuando al hombre se le fue su habilidad, pues decidió dejarlo. Diocles fue con el que más duró y con el que más escándalo se provocó en Roma, ya que Heliogábalo estaba enamoradísimo de él, ya que decía que su miembro era inigualable. Pero se llegó a saber que Heliogábalo siempre tenía moretones y golpes que Diocles le daba porque era muy celoso, pero estaba tan enamorado que trató que Diocles fuera emperador solo para considerarse él pura emperatriz. O sea, literalmente ser tomado como la esposa del emperador. Notamos mucho hasta dónde llegaban sus deseos de ser mamá. Heliogábalo nació en 2034 en Nemesa, Siria. Su padre descendía de la clase ecuestra romana, pero más tarde alcanzó el rango de senador. Su madre era prima del emperador romano Caracalla. Su abuela Julia Mesa, madre de Julia,
era viuda del cónsul Julio Avito, hermana de Julia Domna y cuñada del emperador. Septimio Severo era una poderosa patrona romana. Su tía era Julia Mamea, casada con el aristócrata Marco Julio Gesio Marcial, y el hijo de ambos fue su primo y sucesor Alejandro Severo. Cuando el emperador Macrino tomó el poder, quiso eliminar la amenaza que suponía la familia sobreviviente al occiso Caracalla, enviándolos al exilio. Julia Mesa, sus 2 hijas y su nieto mayor, Heliogábalo, fueron enviados a su residencia rural de Mesa. Una vez asentados ahí, Julia Mesa comenzó a tramar un complot junto con su consejero y tutor de Heliogábalo, el general Ganis, para derrocar a Macrino y situar a Heliogábalo, que solo contaba con 14 años de edad, en el trono imperial. Heliogábalo y su madre se adhirieron a las pretensiones de Julia Mesa y fregaron la mentira de que Heliogábalo era hijo legítimo de Caracalla, por lo que los partidarios del otro emperador le debían de lealtad ahora al adolescente. Después de que Julia Mesa exhibiera sus riquezas ante la tercera legión de Siria, esta juró lealtad a Heliogábalo. Al amanecer del 16 de mayo de 218, Publio Valerio Etiquiano, comandante de la legión, declaró emperador al joven Heliogábalo. Para fortalecer su legitimidad a través de más propaganda, Heliogábalo asumió los nombres con los que se identificaba Caracalla: Marco Aurelio Antonino. En respuesta, Macrino despachó a la región a su prefecto del pretorio, Ulpio Juliano, con un contingente de tropas que consideraba suficientemente fuerte para aplastar la rebelión. Sin embargo, esta fuerza pronto se rebeló contra el emperador y se adhirió a las tropas leales a Heliogábalo, cuando durante la batalla se declaró sublevados ante sus comandantes. Los oficiales fueron asesinados y la cabeza de Juliano fue enviada de vuelta al emperador. Entonces Macrino envió cartas al Senado arguyendo que las presuntas ascendencias de Heliogábalo eran falsas y alegando locura en su rival. Así consiguió que Heliogábalo fuese condenado por los cónsules y otros líderes romanos, y el Senado por consiguiente declaró la guerra tanto a Heliogábalo como a Julia Mesa. Macrino y su hijo, debilitados por la deserción de la segunda legión debido a los sobornos y promesas lanzados por Julia Mesa, fueron derrotados el 8 de junio de 218 en la batalla de Antioquía por tropas comandadas por Ganis. Macrino huyó hacia la península itálica, disfrazado de mensajero, pero fue más tarde interceptado cerca de la Calcedonia y ejecutado en Capadocia. Su hijo Diadumeniano, enviado por su seguridad a la corte del imperio parto, fue capturado en Seuma y también ejecutado. Heliogábalo declaró la fecha de la victoria en Antioquía como el comienzo de su reinado y asumió los títulos imperiales sin la aprobación previa del Senado, lo que violaba la tradición, pero que no era un hecho aislado entre los césares del siglo III. Se enviaron cartas de reconciliación a Roma, extendiendo la amnistía al Senado y reconociendo las leyes, y condenando al mismo tiempo la administración de Macrino y su hijo. Los senadores respondieron reconociendo a Heliogábalo como emperador y reconociéndolo finalmente como hijo de Caracalla. Caracalla y Julia Domna fueron deificados por el Senado. Su abuela y su tía se unieron y crearon un complot a la guardia pretoriana. Entonces lo ahogaron en una letrina y lo arrastraron por todo Roma y tiraron el cuerpo al río. Entonces Heliogábalo llevó su vida loca, provocó que su familia lo odiara y sobre todo que lograra matarlo, y fue así como Heliogábalo pasó a ser historia muy importante de Roma.
Alejandro Severo, el 1 de octubre de 2008, en ciudad de Siria llamada Aria Cesarea, nació Marco Aurelio Severo, más conocido como Alejandro Severo. Nació en un templo de Alejandro Magno durante una fiesta solemne digna de un familiar tan cercano al emperador, que por aquel entonces era Séptimo Severo. Alejandro era hijo de Gesio Marciano, del cual poco se conoce, y de Julia Mamea, que pertenecía a la dinastía Severa, que ocupa el trono imperial desde el año 198 después de la muerte de Cómodo. Alejandro fue educado en el espíritu del sincretismo cultural, ya que en el imperio convivían varias religiones y varias culturas. Según el autor, su educación resaltó por el predominio de las ideas estoicas y religiosas y filosóficas que influyeron mucho en su vida. Decisivamente en su vida y en su gobierno aprendió el griego, recibió enseñanzas de gramática, retórica y astrológica. Tenía temperamentos de artista, cantaban, tocaban la flauta, pintaban, era tímido, débil, indeciso y dócil. Su abuela Julia Maesa y su madre lo habían preparado, ya que conscientemente para que él algún día gobernara el imperio. Alejandro creció consciente de su responsabilidad hacia la dinastía. Su madre lo rodeó de grandes sabios y trató de salvaguardo de cualquier mala influencia. Todo este control y vigilancia, según muchos autores, eran más fácil, ya que Alejandro era muy débil, de carácter muy dócil. Muchos lo describieron como afable, pacífico, y muchas veces intentó huir de la guerra, un aspecto que le iba a costar la vida. El carácter de Alejandro, como bien demuestran muchos autores y muchos textos, era muy débil. Alejandro era muy dócil y estaba muy sobreprotegido por parte de su abuela y de su madre. Según autores como es Sosismo y Dion, ellos resaltan que tenía un carácter de artista, ya que él cantaba, tocaba la flauta, se dedicaba a pintar, aunque muchos lo criticaban por su timidez. Pues estas dos mujeres querían evitar que Alejandro cometiese los errores que estaban cometiendo los emperadores de ese tiempo, como era el caso de Caracalla. Macrino y el cambio religioso que hubo produjo que Heliogabala, según el historiador Herodiano, Macea y Mamea anhelaban volver a un gobierno moderado, respetable, en la cual el Senado tuviera el mayor peso. En el año 2018, después del asesinato de Macrino, Heliogabalo fue proclamado el emperador, es decir, lo nombraron emperador. La programación de Heliogabalo hizo que toda la familia de Alejandro Severo tuviera que ir a Roma, ya que pertenecían a la corte imperial de la familia del emperador. En Roma, su madre y su abuela intentaron que Alejandro no se acercara a las orgías y a las fiestas que Heliogabala organizaba. Gracias a estas dos mujeres, el joven Alejandro no participó en estas fiestas tan viciosas y tan perdidas como lo eran antes. Las fiestas y la falta de responsabilidad hacia el gobierno del imperio hizo que Heliogabala fuera disminuyendo su poder, perdiendo apoyos y perdiendo muchas cosas, y en lo que su primo Alejandro iba recogiendo apoyos y simpatizando con los demás, fue famoso y admirado, mientras que el emperador iba perdiendo su poder por su política de vicios y una situación muy mala, de mala vida. El Senado no confiaba en él, ni en sus controversias religiosas, ni en sus fiestas gustosas. Mamea y Maesa, conscientes de la situación que se estaba viviendo y dada a Heliogabalo, no tenían descendencia, ni parecía buscarlo. Hizo que estas dos mujeres presionaran al emperador para que adoptara a Alejandro Severo en el año 2221, y así se convirtió en el sucesor. Esta presión hacía que el emperador se pusiera
pilas, Alejandro estaba recogiendo demasiada fama. En el ejército y el senado, Alejandro fue cogiendo poco a poco más popularidad, es decir, fue aumentando su nivel entre la población y también los pretorianos. Helio Gaballo, percatándose de la situación y la baja popularidad y amor de su pueblo y su ejército, intentó pues asesinar muchas veces a Alejandro Severo. Estos intentos de asesinato le costaron el odio de toda la guardia, de toda la gente pretoriana. Durante un tiempo que ocurrió, pues corrió el rumor de la posible muerte de Alejandro Severo, que pues era una propaganda negativa, Helio Gaballo tuvo que hacer frente a un motín pues de la guardia pretoriana, en el que lamentablemente murió. La muerte del emperador dio paso a un sentimiento de preocupación de los verdaderos principios romanos. Alejandro Severo pues accedió al trono muy joven, lo que pues condicionó los primeros años de su gobierno, en los cuales Alejandro Severo solo ostentaba, quiere decir que solo obtenía el título de emperador, ya que su madre y su abuela eran las que realmente gobernaban el estado. La primera medida fue creada por un grupo de consejeros que pues aconsejaban a Alejandro Severo. Sobre el gobierno del imperio se eligieron a los 16 senadores más viejos y sobre todo más sabios. Este consejo de la regencia estaba presidido por el mayor jurista de Roma, que en este caso sería Ulpino. Fue nombrado prefecto al pretoriano en el año 222. Alejandro, con 13 años, ya ostentaba el título del emperador de Roma. Gobernaba junto a su consejo de regencia y bajo la tutela y las órdenes de su madre y su abuela. Tenían que gobernar pues un imperio muy amplio, muy grande y sobre todo muy problemático. Para ello empezó con reformas en la misma capital del imperio de Roma. Dice que las primeras reformas que adoptaron fue parar cualquier reforma de Helio Gaballo. Así pues retiraron todas las estatuas del Gabal y pues recolocaron las antiguas estatuas, otros dioses que fueron cambiados de sitio, es decir, expulsó al dios Sirio del panteón de Roma. Según Herodiano, el emperador confió la administración de todos estos asuntos interiores y exteriores a hombres conocidos por la sabiduría y por su experiencia jurídica. También su política interior siguió, según varios historiadores, en línea humanística y aristocrática, y pues realzó varios valores. El poder del Senado durante sus 13 años de gobierno no hubo derramamiento injusto de sangre, ya que nadie fue ejecutado sin juicio. Según afirma Herodiano, su reforma más famosa dice que fue la designación de 44 curatores urbis, uno para cada distrito de la ciudad de Roma, que se encargaban de resolver los problemas que le integraban o le interesaban a cada uno de los distritos de cada ciudad. Dice que les ordenó también que escucharan todos los pleitos y los litigios urbanos perfectos de la ciudad, para conocer mejor a las personas y a sus habitantes. Alejandro mostró su intención para la prostitución en la capital. Alejandro, guiado por Ulpiano en este caso, permitió que los cuestionaran, que no había desempeño de cargos edil o de tribuno que pudieran llegar a ser candidatos de la pretura. Dice que creó nuevas instituciones, dio más derechos, antiguas corporaciones, mostrando así que Alejandro Severo era un gran legislador y defensor del pueblo. Ulpiano también presentó muchas propuestas del poder de los pretorianos que habían obtenido con mucho poder. Esta propuesta hizo que los pretorianos se sobrevaloraran y mataran a Ulpiano en el año 228. Su política de reducción la deuda de impuestos, los fiscales no fueron suficientes y tuvieron que subir los impuestos levemente. Alejandro nunca ejecutó una norma sin antes consultarlo con el Consejo o el mismo Senado.
Roma estaba corrupta y llena de prostitución, que fue promovida por el antiguo emperador Heliogábalo. Alejandro Severo, dada su educación, limitó casi al máximo de la prostitución en la ciudad. Alejandro realizó una fuerte reforma administrativa. En la capital creó un cuerpo de 14 curatores consulares que se encargaron a solucionar los problemas de la población romana de los 14 distritos. Alejandro Severo, con esta medida, quería conocer los problemas más graves que tenía su población. Así pues, Alejandro quería una capital limpia, sin prostitución y sobria. Alejandro Severo vivió en la corte de Heliogábalo. Esta corte estaba repleta de prostitutas, de alcohol y de personas malas que realizaban fiestas diabólicas. Alejandro se interesó por los asuntos jurídicos, asumió el pretorio y también presidió el consejo de gerencia. El consular que aconsejaba a Alejandro Severo durante sus primeros años. Ulpiano se ganó la simpatía del emperador y junto a Julia Mamea planificaron reformar para mejorar las finanzas, ya que las arcas imperiales estaban marmeadas, quiere decir deshechas, y las fiestas de Heliogábalo desgobernaron, prácticamente desintegraron el pueblo. Alejandro, mediante su madre, intentó restablecer una constitución augusta, la cual se diera más poder al Senado y consejo al Estado. Estas reformas le sirvieron a Alejandro Severo para contar con la ayuda y el apoyo del Senado. Como la emperatriz filósofa, nació en Emesa, Siria, aproximadamente por el año 170, cuando contaba Julia con 15 años de edad, se casó con Septimio Severo, que tendría en ese tiempo 40 años. Julia siempre fue una mujer muy hermosa y de inteligencia sobresaliente. Supo ocultar esa destreza que tenía tras su belleza. Fue hija de Julio Baciano, sumo sacerdote de Mesa. Se dice que Septimio Severo quedó prendado de inmediato, en un encuentro previo que tuvieron cuando Severo ejercía como legado en Oriente en años atrás. Cuando Julia era una adolescente fue famosa por su inteligencia y su alto nivel cultural, y tanto su esposo como posteriormente su hijo Julio Septimio Baciano, que en la actualidad se le conoce como Caracalla, le consultarían frecuentemente en asuntos de importancia relativos al gobierno, y ambos la dejarían a cargo como regente en sus continuos viajes para luchar en las fronteras del imperio. Siendo por los años 193 al 217 una de las personas más poderosas de toda Roma, aunque en su vida se vio constantemente ensombrecida por numerosos problemas, enemistades, envidia y odio de personajes influyentes en el reinado de su esposo. La emperatriz Julia Doma tuvo muchos enemigos formidables, oponentes mortíferos y fue compañera de 5 emperadores de Roma. La Augusta nunca se arredró ante nadie, y esto siempre fue admirar en ella. Julia se curtía en una lucha constante por la supervivencia desde que llegó a Roma. Julia se caracterizaba por los caracteres relacionados con los humores y su salud. La emperatriz poderosa Augusta Julia alrededor tenía a su círculo cercano de amistades, en el cual se encontraba incluido el doctor Helio Galeno. El doctor Galeno conocía a Julia cuando tenía 60 años. Julia siempre fue prudente en su manera de actuar, ya fuera en la residencia de su esposo o en público. Sin embargo, sus enemigos decían que llevaba una vida muy curiosa, de engaños hacia su esposo, y creaban de ella una imagen falsa que se extendía rápidamente en muchos lugares del imperio. Julia siempre se adelantaba a estos acontecimientos. Para ella, atacar primero era la mejor opción, y cuando lo hacía, trataba de no errar en sus objetivos. Por lo tanto, Julia actuaba en defensa propia, ya que en Roma las cosas funcionaban así. Si no atacas tú primero, tus enemigos te aniquilarán, en el sentido literal de la palabra. Julia aprendió esto con mucha rapidez. Su primogénito, Lucio Baciano, nació en Lugdunum, a quien pusieron el nombre de Baciano por el padre de Julia. Severo sentía una gran devoción por el hecho de que lo había dejado casarse con ella. Julia y su hijo Baciano acompañarían a Septimio Severo cuando lo nombraron procónsul en Cilicia, tras su buena gestión en Galia Lugdunense. Y es en donde Julia daría a luz al segundo niño de la pareja, al que llamarían Geta. En un matrimonio feliz, sus 2 hijos, Caracalla, que nacería en el 188, y Geta, que nació en 189, procónsul en Cilicia, tras su buena gestión en Galia Lugdunense.
y es en donde Julia daría a luz al segundo niño de la pareja, al que llamarían Geta. En un matrimonio feliz, sus dos hijos, Caracalla, que nacería en el 188, y Geta, que nació en 189. La emperatriz se vería rodeada por un círculo de intelectuales y filósofos como Filóstrato de Apamea, Diógenes Laercio y Helinio, y juristas como Papiano, Ulpiano y Paulo, entre otros escritores, y fue considerada como una guía intelectual del Imperio Romano durante el gobierno de su marido Septimio Severo y de su hijo Caracalla. Septimio también tenía una buena cultura griega y latina, se interesaba por la filosofía y la astrología, y se rodeaba de poetas como Septimio Néstor, y él mismo redactó su biografía. Septimio Severo, príncipe africano-romano, era más supersticioso que religioso, creyente en oráculos, sueños y horóscopos, y se imbuyó en Siria, al contacto con sus prácticas y antiguas religiones del misticismo oriental. Julia era una persona afable, inteligente y hermosa, y una hermana leal, pero también impulsiva y con energía inagotable. Julia y su hermana eran menospreciadas por las esposas de los senadores porque las consideraban extranjeras y no romanas por no haber nacido en el Oriente. Julia subiría al poder en 950 y celebraría su victoria en Roma. Julia sobrevivió al asesinato de Comodo y ansió establecer una dinastía, lo cual logró, y persuadió a su esposo para que elevara al primogénito de la familia, el pequeño Bassiano, que con el nuevo nombre de Antonino vino una guerra civil. El enfrentamiento llevó al esposo de Julia al límite de su capacidad y fuerzas, pero Julia siempre respaldó a su esposo. Entre 2 días de la batalla de Lundundum salió victorioso el esposo de Julia y ella se convirtió en la emperatriz más poderosa de Roma. Julia no tenía límites. Julia tuvo todo el imperio bajo su control junto a su esposo. Claro que actuaba indirectamente. Establecieron una dinastía y aunque quería un imperio más grande que incluyera todo el oriente y tener todo el mundo a su mano, ambició tanto que su propio esposo se sorprendió de ella. Julia tiempo después retó a los dioses y entonces Julia, como era del origen de todos los males, significaría el fin de Roma. Existían diosas que no estaban de acuerdo con Julia. Que Julia accediera al poder por ser extranjera hizo que trataran de aniquilarla, como hicieron con Cleopatra en el pasado o con Berenice. Julia había llegado al poder durante años de las guerras civiles anteriores, pero para seguir en el poder Julia debía aprobar hasta 5 ocasiones 5 pruebas mortales. Julia tenía una determinación tan inapelable que decía que no la detendría ni la misma muerte y que nadie acabaría con su dinastía. Julia padecía de una enfermedad en uno de sus senos y mucho tiempo sufrió de dolores, y para entonces su amigo, el doctor Galeno, que aún era su médico, diagnosticó un tumor en el pecho, lo cual redujo el tiempo de espera de su muerte. Cuando Caracalla murió en 217, Julia Doma también murió como emperatriz. La madre del imperio decidió entonces que no tenía fuerzas ni físicas ni morales para luchar contra todos los detractores que había surgido durante el gobierno de su hijo. Siendo que Caracalla había matado a Geta en el pasado, cuando él murió, el último de sus hijos y descendientes también lo hizo. Aunque se diga que se suicidó por haber evitado el comer e ingerir líquidos, pudo haber intentado morir por inanición por voluntad propia y su cuerpo regresaría a Roma a descansar eternamente al grado de Septimio Severo en el mausoleo de los Antoninos. En la obra de Didio, Casio se le acusaba de torturar a mujeres en la nobleza romana. Fue tal el esplendor de estas mujeres que en aquel periodo de la historia de Roma se conocería como la edad de los severos y de las mujeres sirias. Julia Doma, cuyo nombre original era Marta y pasó a ser Doma en la transcripción latina de su significado señora, nació en Emesa, la actual Siria, en el año 170. Su padre, Julio Bassiano, era el sumo sacerdote de la divinidad solar Siria Baal. Cuando Julia tenía 15 años, se fijó en ella Septimio Severo, el que sería el primer emperador de la dinastía Severa y en ese entonces gobernador de Galia Lugdunensis. Septimio tenía 40 años, estaba viudo y tenía 2 hijas. En el año 187 se casó con Julia. Cuando Julia se marchó de Homs, Siria, dejando las tierras orientales atrás para instalarse en la capital del imperio, lo hizo junto a su hermana Julia Mesa, que la acompañaba. Julia y Septimio tuvieron 2 hijos. En 186, Lucio Septimio Bassiano, conocido como Marco Aurelio Antonino Caracalla en la actualidad, y Publio Septimio Geta en el año 189.
Cuando en el año 193 Septimio fue proclamado emperador, Julia Doma recibió el título de Augusto. Tras recibir este título siguieron otros como el de Madre de los Augustus, Madre de la Patria y Madre del Senado, convirtiéndose así en la emperatriz romana con más poder de la historia. En el año 196 recibiría también el título de Mater Castrorum por su presencia en los campamentos de las regiones que comandaba el emperador. Cayo Fulvio Plauciano, un hombre del gobierno, acusaba constantemente a Julia de que cometía adulterio y engañaba a su marido. Y aunque Septimio hizo oídos sordos a las acusaciones, el poder de su mujer se vio mermado constantemente, ya que esta información llegaba a varias partes del imperio. Julia fue conocida como la emperatriz filósofa y se llegaron a encontrar varias similitudes con la erudita Aspasia. En el año 205, ante la desaparición de Septimio en 211, en Britania, Julia volvería a colaborar en asuntos del Estado y dejaría el exilio filosófico en el que se encontraba por las acusaciones. Muerto el emperador Severo, fue sustituido por su hijo Caracalla. A diferencia de otras emperatrices, Julia Doma permanecería al hijo de su hijo para gobernar de nuevo el imperio, ganándose la estima y aprobación de muchos. En el año 217, al morir su hijo Caracalla, Julia Doma decidiría no luchar por perseguir el puesto de emperatriz. Finalmente, Julia Doma moriría por causa de inanición, a la que se presume accedió por cuenta propia. Quizá esto pudo ser precipitado al saber que padecía de cáncer de mama y por su renuencia a regresar a una vida privada. Su cuerpo regresaría a Roma para descansar eternamente al lado de Septimio Severo en el mausoleo de los Angelinos. Después, por votación del Senado romano, tanto Julia Doma como su hermana Julia Mesa fueron deidificadas o divinizadas. Macrino mantuvo todos los privilegios que Julia Doma merecía como emperatriz viuda. Es sin lugar a dudas una muestra de respeto que la ciudad de Roma tenía por aquella mujer, pero Julia decidió no seguir viviendo. Doma superaría a todas las demás emperatrices en el número y variedad de sus títulos oficiales. En esta época le concederían varios títulos honorarios similares a los que se le habían dado a Agustina la Menor, esposa de Marco Aurelio, entre otros Mater Catronum, Madre de los Campamentos Legionarios, Mater Augustus, Madre del Augusto y Mater Patriaria, Madre de la Patria. Fue respetada y bien valorada durante la mayor parte de su reinado, evidencia de lo cual son las monedas que se acuñaron con su efigie, en las que se les menciona con los títulos o simplemente como Julia Augusta, el título Pia, Felis Augusta, Mater Senatus y Mater Patriae, que recibió después de la muerte de Severo. Era quizá una forma de señalar que Julia Doma había absorbido y daba continuidad a atributos de su marido, después de la muerte de él. Severo anteriormente ordenó acuñar varios medallones para Doma ya desde 207, en el reverso de los cuales se leía Vesta Mater, Madre Vesta, lo cual, de acuerdo con la historia, podría aludir a una invocación a Vesta durante los rezos y súplicas que realizaban las vírgenes vestales cada vez que rezaban públicamente. La emperatriz Julia Doma se veía involucrada en proyectos arquitectónicos como el Aedes Vestae, el templo de Vesta, destruido durante el incendio de 192 bajo el reinado del emperador Cómodo. Según se desprende de evidencias numismáticas, relatos de historiadores y una lacónica inscripción hallada in situ, algunos estudiosos están de acuerdo en que Julia Doma financió la restauración del lugar durante el reinado de Septimio Severo. Julia Maesa. Julia Maesa, también conocida como Julia Mesa, fue cuñada del emperador, tía del emperador y abuelo de dos emperadores. Buena verdad. En casi todos ellos hay una huella de Maesa, un conato de voluntad política. Vio morir a sus dos sobrinos y a su hermana, a su hija y a su nieto, y aún así contempló la escena formando parte de la propia historia imperial.
Por suerte, Julia Mesa no vivió lo suficiente para contemplar la muerte de su única hija viva ni de su último nieto. El 7 de mayo de 165 nació Julia Mesa en Homs, Siria, siendo la hija mayor de un sacerdote de culto solar a el dios sirio el Baal. Aristócrata de cuna, se ve educada bajo las enseñanzas de cultos orientales, pero bajo la tutela de las costumbres romanas, muy integradas en el Mesa. 5 años más tarde, cuando nació su hermana Julia Doma, su hermana pequeña cumpliría con un papel decisivo en la vida de Julia Mesa, que sería el casarse con el emperador Julio. En la adolescencia, Julia Mesa se casó con Julio Abito, un caballero patricio de Mesa, que posteriormente sería nombrado gobernador de Chipre, Mesopotamia y Asia. Mientras tanto, su hermana pequeña, que se prometía a Septimio Severo, proconsol de Galia Lugdunensis y posteriormente emperador de Roma en el 193, tras el nombramiento del emperador romano, Julia Mesa se traslada a Roma con su familia, incluyendo sus 2 hijas, Julia Someyas y Julia Mamea. La muerte en Britania de Septimio Severo y la ascensión al trono de su sobrino Caracalla en el 211 hizo que mantuviera la sombra del poder imperial, aunque no del todo. Sus intereses residían en que Caracalla adoptara a su nieto, Heliogábalo, y de esa manera promover la dinastía severa dentro del trono. Durante el reinado de Caracalla, el poder de la administración política de Roma, ejercido más por Julia Doma que por su propio hijo, el propio emperador de Roma, aunque si bien lo acompañaba en muchas campañas militares, la madre de Caracalla logró sortear muchos obstáculos, seguramente con el asesoramiento de su hermana Julia Doma. No obstante, en un momento en que los emperadores son nombrados y depuestos al golpe de Gladius y tras una hábil maquinación de Macrino, prefecto del pretorio, asesinaron a Caracalla, nombrando al prefecto emperador. A pesar de lo querida que era Julia Doma y su habilidad para la política, no pudo superar el asesinato del último de sus hijos, ya que Geta había sido asesinado por Caracalla de joven, siendo que Caracalla los había influido en que Julia llamara a ambos hijos y le había planteado una batalla. Y en Antioquía, tras enterarse de su fatal destino, decide suicidarse. Julia Maesa demuestra insumisión y voluntad, presentó a su nieto Heliogábalo como hijo natural de Caracalla, denigrando a su hija Someyas al presentarla como una adúltera. Eso no le interesó, lo que le importaba en verdad era que la Tercera Legión Gálica proclamara al joven Heliogábalo como emperador. Macrino había sido nombrado por las tropas, pero eso le profería un arma y un problema. Arma porque ostentaba el poder militar y problema porque para mantenerse en el trono debía mantener a las legiones bien pagadas. Macrino, no obstante, decidiría abandonar a los partos una ingente partida de dinero para asegurarse la paz fronteriza. Dinero que dejaron de percibir los soldados romanos. Y en ese momento, Maesa entra en escena haciendo llegar a las tropas romanas que su nieto, Heliogábalo, de escasos 14 años, es el heredero de Caracalla, por los lazos sanguíneos e incluso filtra un rumor sobre la paternidad de Caracalla. Julia habita Mamea. Tenía una malformación de nacimiento que eran 3 pechos, nacida el 14 o 29 de agosto de 180 en Emesa, actual Homs, Siria. Murió en el año 235. Fue la segunda hija de Julia Mesa, una poderosa matrona romana de origen sirio y del noble Julio Abito. Fue sobrina de la emperatriz Julia Domna y del emperador Septimio Severo, hermana de Julia Soenia Bastiano y madre del emperador Alejandro Severo, sobre el que ejerció gran influencia durante una campaña contra los germanos. Los soldados se amotinaron y mataron al joven emperador y a su progenitor. Sus matrimonios. Su primer marido
de nombre desconocido, fue un antiguo cónsul. Su segundo marido fue el magistrado sirio Marco Julio Gesio Marciano, con quien tuvo 2 hijos, una niña llamada Teoclia y un niño llamado Marco Julio Gesio Bastiano Alexiano. Más tarde, el emperador Alejandro Severo quizá tuvo otro hijo llamado Marco Julio Gesio Bastiano, a diferencia de su hermano. Es descrita como virtuosa y no involucrada en escándalos, sino dedicada a la educación de su hijo. En el reinado de Alejandro, Julia y su madre jugaron un papel fundamental en el ascenso imperial de Alejandro, que entonces tenía 13 años, al asegurar la lealtad de los pretorianos hacia él. Siguieron siendo figuras influyentes durante su reinado. Julia Mamea obtuvo el título de Augusta inmediatamente después de su adquisición del trono. Las 2 mujeres colaboraron en la elección de 16 senados distinguidos para formar una junta asesora y confiaron en gran medida en el abogado Ulpian, que también era de Siria. Esto creó un ambiente de corte en el que el consejo asesor dirigía el Imperio Romano con Alejandro como nueva figura decorativa. El nuevo régimen obtuvo la aprobación de las fuentes históricas sobrevivientes para revocar las medidas de Elagabalus y restablecer una forma de gobierno más tradicional maestra. Murió alrededor de 224. Ulpian, quien tuvo influencia durante el reinado temprano de Alejandro, fue nombrado jefe de la guardia pretoriana. Sin embargo, no pudo controlar a los pretorianos, que finalmente se rebelaron. A pesar de la rápida huida al palacio bajo la protección de Julia Mamaea y Severus Alexander, Ulpian fue asesinado alrededor del 223 o 228. Al llegar a la edad adulta, Alejandro confirmó su estima por su madre y escuchó sus consejos. Acompañó a su hijo en sus campañas y, como su tía Julia Domna, también ostentaba muchos títulos. Además de Augusta Mater, madre del emperador, el campo, el senado y el país, madre de toda la humanidad, el historiador Herodiano y el texto Historia Augusta caracterizaban a Alejandro como un niño de mamá que nunca logró escapar de su dominación maternal, pero que le molestaba su amor por el dinero. La influencia de Mamaea sobre él llevó a algunas fuentes a llamarlo Alexander Mamaea. Aunque a ella se le atribuyó la crianza de principios de su hijo y la estabilidad durante su reinado temprano, las deficiencias militares de Alejandro fueron atribuidas a Mamaea por el ejército y los historiadores antiguos. Al evitar su exposición a las batallas como medida de protección, Mamaea pudo haber contribuido al deterioro de la relación de su hijo con el ejército. El reinado de Elagabalus, que fue del año 218 al 222. Como miembro de la familia imperial romana, bajo la autoridad de su tía Julia Domna, observó de cerca la muerte de su prima Caracalla y la ascensión de su sobrino Elagabalus, el nieto mayor de Julia Mamea, e inicialmente su favorito cuando Elagabalus derrocó con éxito a Macrinus y reinó como emperador. Se describe que Mamaea y su hijo estaban presentes en el cuarto imperial, donde también vivían su madre, Julia Maesa, y su hermana Julia Soemias. La madre de Elagabalus, debido a su comportamiento poco ortodoxo, Elagabalus y Julia Soemias allanaron a la guardia pretoriana y su favor recayó en Alexander, el hijo de Mamaea. Mamaea distribuyó oro a los pretorianos para impulsar el apoyo a su hijo y lo protegió contra los complots ideados por él cada vez más desesperado.
Las continuas maquinaciones de Elagabalus contra Alejandro incitaron a los pretorianos a asesinar a Elagabalus y Alejandro se convirtió en emperador en 222. La muerte de Julio Mammea. Después de una expedición para rechazar una invasión persa en 232, madre e hijo fueron al norte para hacer frente a un ataque germano. Alejandro había perdido el apoyo de las legiones del Rin por su falta de destreza militar, por lo que las tropas proclamaron emperador a Maximino el Tracio en 235. Alejandro y su madre fueron asesinados en su lujosa tienda de campaña, poniendo fin a la dinastía severa. Julia Soemia Vespasiana Augusta, en latín Julia Soemia Vespasiana Augusta, de 180 a 222, fue una emperatriz romana de la dinastía severa, que gobernó el Imperio Romano durante la minoría de edad de su hijo Heliogábalo, futuro emperador, hija de Julio Avito y de Julia Mesa, una poderosa mujer de origen sirio. Fue sobrina del emperador Septimio Severo y hermana de Julia Mammea. Se casó con Sexto Vario Marcelo, sirio de familia perteneciente al orden ecuestre, promocionado por los senadores. El 11 de marzo de 222, Heliogábalo fue asesinado en una conjura. El historiador Dion Casio señala que ambos, madre e hijo, murieron abrazados. Les fueron cortadas las cabezas y sus cuerpos fueron